están mis hermanos? Que sea la paz de Dios sobre sus vidas y sobre sus hogares y que sea la presencia del Señor sobre cada uno de sus hogares, sobre sus vidas, sobre sus familias y que cada vez más podamos mirar y contemplar la presencia del Señor. Son tiempos donde Dios quiere seguir hablando a su pueblo, a cada uno de nosotros, y les digo sinceramente que yo le doy gracias a Dios porque hay muchas confirmaciones, hay muchas cosas que el Señor está hablando, que el Señor sigue hablando. Y verdaderamente Dios sigue confirmando lo que Él va a hacer en este tiempo con su iglesia, mis hermanos. Dios está, como les dije, Dios está apretando, Dios está de alguna manera llevando que el pueblo vaya desligándose a sí mismo. Pero dentro también de eso el Señor hace una obra nueva en cada uno de nosotros, donde el Espíritu Santo va a ir moviendo y sacando de una vez por todas todo lo que ya no debe estar en nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada del Señor con lo nuestro, sino que el Señor quiere que obremos solamente con lo suyo. Para eso hay que negarnos. Yo creo que todo lo que el Señor ha permitido hablar durante todo este tiempo no ha sido en vano, sino que el Señor de alguna manera u otra ha querido que todo eso nosotros de alguna manera lo vivamos, porque son claves y son bases si queremos verdaderamente cumplir con lo que el Señor quiere en los tiempos que estamos viviendo y sobre todo sabiendo que estamos ya cerca de su venida. Antes de empezar vamos a entregar este tiempo al Señor y pedirle que sea el Espíritu Santo hablando y ante todo que sea Dios abriéndonos los ojos, que sea el Espíritu Santo hablando, tocando, ministrando, llegando a los que tengan que llegar. Bendito Padre, yo te santifico, Señor, y te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder hablar, Señor. Pero también te doy gracias, Señor, porque tú estás empezando una obra nueva en nosotros. Yo te pido, Señor, por mi vida, que sea tu palabra hablada, Señor, que no salga nada de mí. Señor, yo reconozco que nada de mí que yo pueda aportar en las cosas, Señor, sino que todo viene de ti. Yo te pido que no me dejes hablar por mí mismo. Toma mi boca, toma mis labios, toma mis oídos, mis ojos, toma mi corazón, mi mente, toma todo mi ser y seas tú a través de mi vida hablando, Señor. Padre de los cielos, aún te entrego mis torpezas, Señor, para que en ellas tú te glorifiques, papá, y que seas tú, Señor, a través de mi vida hablando, pero también hazme oidor de tu palabra, pero también, Señor, un oidor y hacedor, Señor. Necesitamos, Padre, tu palabra, necesitamos, Señor, que tú nos bendigas, que tú, Señor, nos abras los ojos. Necesitamos, Señor, que seas tú a través de tu palabra hablándonos, Señor, llevándonos, Señor, a ese encuentro personal contigo cada día, papá. Dispón nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, Padre Dios Todopoderoso, a entender que solamente es a través de ti, por medio de ti, que las cosas se dan. Atamos al hombre fuerte, ponemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y te pedimos que seas tú hablando con poder y autoridad a nuestras vidas, pero sobre todo que hables a cada corazón conforme, Señor, sea necesario hablar. Te damos la gloria y te damos honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque es tu presencia la que hace y no nosotros, Señor. En Cristo Jesús te bendecimos, Señor. Amén y amén. La palabra del Señor lo vamos a ver de dos textos bíblicos, justamente por el tiempo, porque lo estoy haciendo en una hora de ya casi noche. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Cada vez que digo eso, generalmente termino demorándome una hora, pero que Dios tome este tiempo, no solo tanto por el tiempo, sino porque el Padre me permita ser conciso en la palabra. A la final Dios es el que se glorifica y el tiempo es de Él, y si se tiene que extender el tiempo, que se extienda conforme Él quiera. Los textos bíblicos están en 1 de Samuel 15:22 y el texto es en 1 de Samuel 16:7. Hay otro texto bíblico, pero eso lo queremos estudiar con mucho más profundidad. Estamos en el tema de lo que Dios verdaderamente ve. Y en ese tema, si hacemos memoria, nosotros vimos 3 citas bíblicas. La tercera cita que vimos lo vamos a estudiar mucho más a profundidad porque es lo que el Señor puso en mi corazón a hablar. Los 2 textos primeros están en 1 de Samuel 15:22, dice la palabra del Señor.
Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y lo que dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice la palabra del Señor. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mis hermanos, que Dios nos bendiga a través de la palabra del Señor. Siempre es bueno entender que cada mensaje que se tiene una cita introductoria en la cual estamos basando todas las series que estamos haciendo, y justamente Dios deja claro que cuando Dios nos mira, no nos mira acorde a lo que nosotros miramos, sino Él mira mucho más profundo. Dios no se deleita en lo que nosotros aparentemente hacemos. Dios no se deleita en lo que nosotros podamos hacer y cuánto nosotros podamos hacer, sino en cuánto nosotros tengamos el oído dispuesto para obedecer al Señor. Se ha hablado que muchas veces lo que más nos cuesta a nosotros como seres humanos es obedecer, porque el obedecer nos implica la demanda de negarnos y eso no nos gusta. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que en el mucho hacer, en cuanto nosotros hacemos o cómo creemos o cómo pensamos es como Dios ve. Pero cuando vamos a la luz de la palabra nos damos cuenta que Dios no mira de la misma manera que nosotros miramos. Es más, Dios mira mucho más profundo de lo que nosotros miramos o pensamos. Nosotros nos fijamos mucho por lo que externamente vemos, pero Dios mira la intencionalidad del corazón. Entonces, Dios recalca que al Señor no le interesan las obras externas. Dios no se deja convencer por lo que externamente hagamos o por lo que decimos o creemos que es. Dios mira cuál es la intencionalidad y la razón por la cual genuinamente le buscamos. ¿Por qué razón estamos haciendo las cosas? ¿Por qué razón estamos presentándonos delante de Él? El Señor sabe cuál es la intención genuina del corazón. Y por eso el Señor quiere dejar en claro que el Señor no es un Dios que se deja sorprender por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino que es un Dios que independientemente de lo que somos, Él nos toma en cuenta, pero el Señor espera de nosotros, primeramente, que descansemos en su presencia y segundo, que nos sometamos a su voluntad. Someterse a su voluntad es entender que no hay nada en nosotros que pueda ser útil para lo del Señor, sino que todo lo que hacemos viene específicamente de una obra completa que Dios ha hecho en nosotros. Implica entender que nuestras capacidades y cualidades son pocas comparadas con lo que el Señor quiere hacer. Con eso no estoy diciendo que los dones y los talentos no sirven para nada, porque si Dios te ha dado dones y talentos, los ha dado también para el servicio, pero no son los dones y talentos lo que Dios le sorprende. Si lo que tienes lo tienes es porque Dios te lo dio y eso no es una sorpresa para Dios. Pero lo que Dios le interesa de nosotros es qué tipo de vida nosotros estamos presentando a Dios y qué es lo que verdaderamente queremos cuando estamos en su presencia. Y yo les digo sinceramente que entrar en estos pasajes es una cuestión que a nosotros nos debe de alguna de otra manera sacudir. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés: teme a Jehová, porque ese es el todo del hombre. Porque más adelante habla de que nosotros recibiremos toda recompensa, sea buena o sea mala. De hecho, también en el libro de Corintios dice que nosotros seremos presentados en el tribunal de Cristo para que se ponga a prueba toda obra, sea esta obra buena o sea esta obra mala. Mis hermanos, nosotros vamos a estar siempre expuestos ante los ojos de Dios. Y Dios pesa y Dios es el que hace la obra. Ahora, para entrar en detalles de lo que el Señor puso en mi corazón, predicar y hablar en este momento,
Hay una tercera base bíblica que nosotros vimos que está en Jeremías. Y justamente es esa base la que quiero entrar porque es una parte mucho más extensa que cuando yo estuve leyendo a mis hermanos a mí me llamó mucho la atención. Nosotros muchas veces tomamos estos pasajes de una manera en la que solo tomamos una cierta parte, nos basamos solo en esa parte y ya pensamos que ya está toda la Biblia explicada. Pero siempre el Señor nos muestra un contexto. Antes de leer un texto hay un contexto. Entonces, hay textos que se explican por sí mismos, pero hay textos que necesitan ser explicados dentro de otros textos. Nosotros no podemos sacar un texto sin leer el contexto completo. Ahora, el pasaje bíblico está en Jeremías 17. Y la porción bíblica la vamos a leer desde el capítulo, desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Para entenderle un poquito más, vamos a leer desde el 1. Jeremías 17 del 1 al 10. Dice la palabra del Señor. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos, en los collados altos, sobre las montañas y sobre los campos, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos y de todos tus territorios. Y perderás la heredad que yo te di y haré servir a tus enemigos y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor y que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales, en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de la sequía no se fatigará, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y en base a este contexto bíblico, mis hermanos, hay una situación que a mí el Señor me hizo caer en cuenta, y es el aspecto de los dos tipos de hombres. Lo que llama también la atención y por qué el Señor es severo en lo que le está hablando específicamente con el corazón. Dice la palabra, el pecado está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido en la tabla de su corazón. Mis hermanos, lo primero que Dios mira es qué tienes en tu corazón. Y una de las cosas por las cuales el Señor fue severo y por ende la palabra es dura con la que Él está hablando es por lo que Dios mira lo que verdaderamente guardas en tu corazón. La intencionalidad del por qué tú buscas a Dios. Nosotros tenemos que ser muy honestos con el Señor del por qué nosotros lo estamos buscando. Mis hermanos, muchas veces la intencionalidad genuina por la que nosotros buscamos a Dios es para que Dios cumpla en nosotros cosas, o para llenar nuestro yo, nuestro ego. Hay que decir lo que es. Muchas veces, mis hermanos, cuando se han predicado con respecto a las promesas de Dios, te dicen es que para que tengas tu casa, lo que son los famosos pastores de la prosperidad, que lo que hacen es predicarte concupiscencia, porque lo que hacen es llenarte la mente de codicia y codicia, y que te dicen que Dios hará esto por ti, y le convierten a Dios en una persona que tiene la obligación de darte bendiciones y darte riquezas en abundancia. Y muchas veces eso también lleva a que el pueblo haga cosas
que muchas veces por el engaño termina cayendo y eso también les lleva muchas veces a pasar problemas. Yo hace un tiempo atrás y tomo esto en cuenta, miré una película que no me acuerdo cómo se llama, pero que hablaba de cómo funcionan las iglesias de la prosperidad. Creo que se llamaba El corazón del pastor, no me acuerdo cómo se llama la película. Alguna vez ya la recomendé en una de las predicaciones anteriores, no me recuerdo el nombre de la película, pero ahí mostraba cómo funcionaban las iglesias de la prosperidad y es triste ver cuando muchas veces se utiliza la fe para llevar al pueblo de alguna manera, por la fe o por promesas inventadas muchas veces o por interpretaciones manipulables que se utilizan para sacar el dinero al pueblo. Mucho pueblo da dinero, da donaciones, da diezmos exagerados, ofrendas exageradas y lo peor, que muchas de estas iglesias obligan a los feligreses a diezmar, ofrendar y muchas veces bajo amenaza. En esta película miraba que cuando una persona ponía el diezmo y la otra persona veía que no estaba bien, quitaba el diezmo, le sacaban la pistola. Le sacaban la pistola para que dé el dinero, para que dé la ofrenda. O sea, llegar hasta ese punto. No sé si existe una iglesia en la vida real que haga eso, pero más o menos, o sea, es como que funciona así. Muchas veces casos de pastores que van de casa en casa a pedir el diezmo, cosa que no deberían hacer. Y que muchas veces también por las malas interpretaciones como se ha enseñado en la iglesia, a veces el diezmo como un factor obligatorio, porque mucha gente que piensa que el Antiguo Testamento todavía es vigente, y más que todo por las malas visiones que muchos hombres, disque hombres de Dios han dado, de que mucho pueblo, por lo que han visto, más por lo que han visto, y no porque Dios les haya hablado, piensan que son bendecidos. Muchos pastores se hacen de estos grupos porque miran la prosperidad y piensan que estos pastores son bendecidos por la alta prosperidad, porque tienen mansiones, porque tienen aviones, un ministerio grande. No es que Dios le está prosperando y así no es. ¿Y cuántos aún ministros caen en ese engaño? ¿Y cuántos verdaderamente son víctimas de la manipulación de falsos siervos que lo único que buscan es llenarse los bolsillos? Y es tenaz porque muchos de esas personas, me incluyo porque alguna vez yo pasé por eso, nos decían diezma esta cantidad y Dios te va a dar el doble, el triple y todo eso, y yo diezmaba más por la intención de que Dios me bendijera. Y honestamente, mis hermanos, más me faltaba que sobrarme. ¿Por qué? Porque Dios nunca te va a pedir que des algo para que Dios te dé algo, sino que cuando tú ofrendas al Señor, tú lo ofrendas con la intención de adorar y alabar al Señor. Sin embargo, la intencionalidad de estos hombres era de alguna manera buscar sacar el bolsillo. Y muchos por dar el diezmo, las ofrendas, y muchos por dar las ofrendas excesivas eh, eh, que muchas veces obligaban, y hay que decir obligaban los pastores a dar, o, o, o o manipulaban al pueblo para dar estas ovejas, servían para pagar arriendos, para pagar la luz del agua, y mucha gente terminó endeudada, mucha gente por el milagro esperado de un buen negocio y todo eso y de buenas cosas, terminaban endeudados, terminaban muchas veces a punto de perder sus casas, a punto de perder sus viviendas por, por este tipo de engaños. Y mucho pueblo y mucha gente que verdaderamente no ha entendido que lo de Dios no funciona así. Sin embargo, cuando nos ponemos a pensar, aún en eso muestra con qué intencionalidad nosotros buscamos a Dios, porque el mero hecho de que una persona se deje llevar por eso, desde ya te muestra que la intencionalidad de esa persona no es desde un comienzo buscar a Dios, sino buscar el beneficio que Dios me puede dar. Y eso es seña de una persona posiblemente que no ha tenido un encuentro personal con Dios. Cuando una persona tiene un encuentro personal con el Señor te lleva a tener un encuentro directamente con Él y anhelarlo de Él.
Pasamos por un proceso y de hecho el mismo Espíritu Santo nos va guiando a toda verdad y de alguna manera vamos entendiendo que nosotros no vamos por lo que Dios nos puede dar. Porque al momento de que nosotros le buscamos a Dios por las añadiduras, nosotros no le estamos buscando sinceramente a Dios. Y ahí nosotros debiéramos preguntarnos si nuestra conversión fue genuina o no. Si nuestra conversión ha sido sincera o no con Dios. Porque todo eso tiene mucho que ver con el destino eterno que vamos a tener. Es así de sencillo. ¿Por qué cuento todo esto? Porque muchas veces las cosas que pasamos, hacemos, definen muchas veces la intencionalidad de nuestro corazón. ¿Con qué intención nosotros buscamos a Dios? Dios mira la intencionalidad de lo que hay en nosotros y muchas veces nosotros hacemos como Caín. Caín, a veces la gente piensa que Caín ofreció las ofrendas más dañadas, lo peor, pero no. Caín no quiso ofrecer una ofrenda en sus fuerzas, quiso ofrecer una ofrenda venida de sí mismo, de su esfuerzo humano, de lo que logró. De hecho, si nosotros nos podemos analizar, y esto ya lo hablamos alguna vez, el sacrificio de Caín comparado con el sacrificio de Abel era mucho más atractivo. Cuando nosotros, por ejemplo, los que generalmente saben hacer las primicias, ustedes se pueden imaginar más o menos cómo era el tiempo de las primicias cuando te acomodaban las frutas, las verduras. Se veía bonito. En las cajas con las mejores manzanas, las peras, las frutas más grandes y todo eso presentado en el altar. Visiblemente tú dirás, este sacrificio es el que Dios quiere, porque a mis ojos es agradable. Sin embargo, tú comparas el sacrificio de las frutas, las verduras, que se ve elegante, que se ve hermoso y aparte apetitoso, con el sacrificio verdadero, con el sacrificio que tiene que ver con las ovejas, que lo que muchas veces vas a encontrar es animales despedazados, la sangre chorreando, el mal olor del animal muerto. Entonces, si tú comparas ese tipo de ofrendas, tú dirás, no es que mejore el sacrificio de Caín. Y a veces nosotros pensamos que lo que es agradable a nuestros ojos es lo que Dios le agrada. Pensamos muchas veces que lo que nosotros presentamos delante del Señor a nuestro gusto es lo que Dios ve bueno. Sin embargo, cuando vamos a la realidad de las cosas, Dios no mira eso. Dios mira cuál es la intencionalidad del corazón. Dios no rechazó el sacrificio de Caín específicamente porque la ofrenda fuese mala. Dios no mira eso. Dios rechazó el sacrificio de Caín porque el corazón de Caín era malo y porque la intencionalidad de Caín con Dios no era genuina. Él buscó exaltarse o él buscó de alguna manera mirar algo o mostrar como digamos un sacrificio de tal manera agradable a Dios. Tal vez, y como muchas veces lamentablemente sí pasa, con la intencionalidad de esconder lo que nosotros somos. El sacrificio de Abel tenía otra función. El sacrificio de Abel era un sacrificio expiatorio. Abel con eso estaba reconociendo su limitante humano, su limitante como persona y de esa manera también Abel presentaba un sacrificio vivo de ese animal diciendo, Padre, expiando sus pecados, aquí te ofrezco la ofrenda, aquí te ofrezco una ofrenda que tú has guiado en mi corazón. Mis hermanos, no era por nada que Abel ofrecía un cordero, porque ningún sacrificio que un siervo de Dios hace, lo hace porque sí, si el Espíritu Santo no le guía. Unos podrán decir, pero en ese tiempo no había Espíritu Santo. Había Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendía, subía cuando era necesario. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas en la creación. El Espíritu Santo participó en la creación. El Espíritu Santo se movía en el Antiguo Testamento en diferentes cosas, al hablar a través de siervos, al profetizar, al ver señales, milagros y prodigios. Podemos poner muchos ejemplos. Pero es interesante porque muchas veces nosotros pensamos que lo que nosotros hacemos y a la forma que nosotros hacemos a Dios le debe agradar porque sencillamente a nosotros nos agrada. Y queremos muchas veces que lo nuestro se acomode a lo de Dios, en vez de que queremos que Dios se acomode a nosotros, en vez de nosotros acomodarnos a Dios.
Queremos que Dios se someta a nosotros y que Dios haga las cosas en nuestra voluntad y no nosotros a la voluntad suya. Y esa es la realidad. Y muchas veces, y es bonito, mis hermanos, porque yo también hablo con respecto a la seguridad de salvación. Es muy bonito, mis hermanos, decir que nuestra salvación está segura en Cristo, que mi vida está segura y no me voy a perder. Y mis hermanos también a veces en ese sentido, y no estoy negando lo que estoy diciendo, yo creo fervientemente y lo he dicho y lo defenderé. Mis hermanos, que todo aquel que es nacido de Dios es nacido de nuevo, salvo para siempre, no pierde su salvación. Pero mis hermanos, aún la obra de salvación es una obra que Dios está haciendo constantemente en nosotros. O sea, Dios ya nos salvó, ya somos salvos, somos sellados, ya nuestras vidas son de Dios. Ahora pasamos en un proceso de santificación. Dios no te salvó solamente para salvarte del infierno. Y la salvación no es la meta. La salvación es un inicio de un cristiano. Son los primeros auxilios que Dios nos da para que nosotros empecemos el camino. Suena bonito y muchas veces pues nosotros podemos coger como escudo y a veces como un pretexto para escudarnos de nuestra de nuestro obrar delante del Señor. Pero nosotros debemos ser sinceros con qué sentido nosotros buscamos a Dios. Porque si nuestra búsqueda solo está con el fin de buscar agradarnos a nosotros o a fin de llenarnos solo nosotros y no de hacer lo que el Señor nos manda, entonces no hemos entendido la salvación o no hemos nacido de nuevo. Así de sencillo. ¿Por qué de esta escritura y por qué estaba tocando esto? Quise leerle desde el 1 porque hablaba acerca de justo el pecado escrito en el corazón con cincel y con punta de diamante. O sea que estaba escrito a profundidad el pecado. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios no se deja engañar de las apariencias externas. En otras palabras, Dios le está diciendo al pueblo, ustedes piensan que con los sacrificios que ustedes me ofrecen, que con las obras que ustedes están haciendo y con lo que me dicen que están haciendo y con lo que ustedes están haciendo, ustedes piensan que ya me tienen agradado o que me tienen comprado, están equivocados. Como dice la palabra que recientemente lo leímos, que está escrito en el libro de 1 de Samuel 15:22, Dios no exige sacrificios o cosas que nosotros podamos hacer en extraordinario, sino obediencia. Y la obediencia siempre va a implicar que nosotros nos neguemos, va a implicar en muchos aspectos que nosotros nos desliguemos de nosotros mismos. Va a implicar todo eso, mis hermanos. Dios quiere empezar una obra, pero Dios quiere una sinceridad en nuestros corazones. Porque Dios no va a entrar en un corazón que se niegue a reconocer su naturaleza de pecado. Dios sabe que nosotros somos gente fallosa, gente que estamos constantemente haciendo lo malo y eso a Dios no le impugna, no le lastima. Lo que a Dios le lastima es cuando nosotros verdaderamente negamos nuestra naturaleza y queremos mostrar algo que no somos delante de Dios. Queremos hacer muchas veces como Adán hizo, ponerse hojas para tapar el pecado, para que Dios no se dé cuenta, mis hermanos, y a Dios no le podemos engañar. Yo hablo esto porque verdaderamente Dios quiere que nosotros entendamos que nosotros debemos ser genuinos con Dios. Ahora, ¿por qué el Señor me lleva a esto? Porque iba a hablar de otra cosa diferente, pero si el Señor me lleva a esto es por algo. Dios siempre va a querer la sinceridad en nuestro corazón, en nuestras actitudes, en cómo somos. Para que nosotros podamos verdaderamente caminar en la gracia de Dios, necesitamos vernos bajo el espejo de su palabra y ser expuestos constantemente a la luz de Cristo. Necesitamos ser expuestos. La palabra dice en el capítulo 5, así ha dicho Jehová, y quería entrar en este texto, porque aquí es la parte confrontativa, aquí esto era lo que quería entrar. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama
en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará, dice, en las sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ahora, la contraparte, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahora, aquí el Señor muestra dos tipos de personas, pero muestra un solo ambiente. Si tú le miras en el contexto espiritual, nosotros estamos hablando de que hay una maldición y hay una bendición, pero hay un ambiente que prevalece y es el desierto. Es el desierto. Mis hermanos, cuando Dios habla del desierto, nos habla de circunstancias y situaciones que muchas veces desgastan, que muchas veces son situaciones incómodas, las pruebas, el trato de Dios sobre nuestras vidas. Y aquí te deja claro una cosa, es al momento de tú ser probado, de tú ser pasado por el desierto caluroso, en donde estás poniendo genuinamente tu confianza. ¿Tú estás confiando más en lo que Dios puede hacer en ti, en la obra de Dios? ¿Tú estás confiando en la gracia de Dios o estás confiando en los aportes o en las cosas que tú puedes hacer? ¿O estás confiando en lo que otro puede hacer por ti? ¿Está genuinamente tu confianza puesta en Dios o está puesta en ti o en alguna otra persona? ¿Dónde está puesta tu confianza? Mis hermanos, yo, por las experiencias que yo tengo y lo digo con mucha vergüenza, yo generalmente tuve la desdicha de confiar tanto, pero tanto en un pastor. Y no es que este pastor sea un mal pastor, pero no hay pastor que no se equivoque, mis hermanos. Y yo llegué a un punto de confiar tan ciegamente y pensar que este pastor tenía toda la verdad absoluta y que solo en él estaba la verdad, y que por ende todos los pastores que estaban bajo su dirección estaban todos bajo la verdad y que no podía haber ningún error, sino que estaban todos bajo la verdad. Él alguna vez dijo que aún toda palabra que se predique debe estar puesta delante de Dios y delante de su palabra para ver si viene de Dios o no. Porque nosotros debemos probar la palabra. Tristemente nosotros nos agarramos, nos aferramos tanto a las personas porque es más fácil poner la mira en los hombres porque son visibles. Y eso también nos ha llevado a poner en un aspecto, como alguna vez se hablaba del pastor que fue asesinado, canonizarlo. Llegamos a canonizar a los pastores, llegamos a depender de los pastores. Y aquí va la situación. El hombre va a equivocarse. Nosotros nos vamos a equivocar. Y hay una cuestión que nosotros debemos de entender, es que no hay nada bueno en nosotros. Y que Dios conoce los tiempos, pero también conoce las intencionalidades del por qué hace las cosas. Así que cuando muchas veces Dios nos pasa por el desierto, por las aflicciones, es decir, no nos pasa en vano, sino que nos pasa con un propósito. Abraham le decidió creer más a la esposa y decir, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, me voy a acostar con tu sierva porque tú me dices que me acueste para tener tu hijo, y tal vez así la vamos a ayudar a Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese pensamiento de le voy a ayudar a Dios? Y en último análisis no es ni le voy a ayudar, sino que estoy tan desesperado porque necesito una respuesta ya. Y estoy apurando las cosas porque estoy desesperado. ¿Por qué? Porque no estoy confiando. Porque no estoy confiando genuinamente en el Señor. Mis hermanos, en la prédica anterior que estaba hablando, yo dije claramente que Dios estaba empezando a apretar. Y en ese apretar, Dios te quiere enseñar y me quiere enseñar a que nuestra dependencia sea genuina en Él.
Y Dios va a ver si tu corazón verdaderamente lo ha recibido o no. Porque el que verdaderamente entiende, entenderá que va a pasar pruebas más duras, pero permanecerá, porque confiará. Pero el que no se irá y abandonará porque no fue, porque no era parte. Y eso es algo duro. Entonces, hay dos personas y hay dos casos diferentes. El uno es más fuerte, dice, maldito, maldito el varón que confía en el hombre, que quita la mirada de Dios para poner en los hombres, que quita la mira de Dios y quita la confianza en Dios para confiar en sus fuerzas, para confiar en lo que otras personas o confiar en cualquier cosa y quitar su confianza de Dios. Está en el desierto, pero ¿qué le va a pasar en el desierto? Se terminará siendo como una retama y no verá cuando viene el bien. Pasará el bien y no lo va a ver venir. Porque se cegó tanto en sí mismo que no verá cuando Dios le haga el bien y lo verá pasar. No verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades del desierto, seco, seco, seco. Y al referirme a seco quiere decir en el faltante espiritual, seco, sin nada, en tierra despoblada y deshabitada, seco. No se va a satisfacer con nada. Nada le va a llenar, nada le va a satisfacer, nada le va nada va a satisfacer su corazón. Porque ha puesto su confianza en lo que no es. Y mis hermanos, nosotros tener ya un modelo de cómo queremos las cosas y no es el modelo de Dios. Y llegamos nosotros mismos a ser tropiezo para nosotros mismos y después quejándonos y arrepintiéndonos de decisiones mal tomadas porque las hemos tomado en la carne, las hemos tomado en nosotros mismos y le hemos quitado a Dios y le hemos hecho un lado a Dios por no saber esperar su tiempo, por no saber descansar genuinamente. Y aquí, ¿por qué no se descansa, mis hermanos? Y aquí es una cosa tenaz, ¿por qué no se descansa? Porque hay un interés más en lo que yo voy a recibir que en lo que Dios está haciendo en mi vida. Porque no sé confiar en Dios porque mi mira no está puesta en Dios, sino en lo que yo quiero. ¿Por qué no hay una confianza genuina en Dios? Más allá de la falta de fe es porque en el fondo nosotros estamos buscando más para nosotros y lo que nos interesa es lo que vamos a recibir. Y al no ver una respuesta inmediata es lo primero que pasa. El corazón se enfría, uno se cansa y se aleja. Y se aparta de la fuente. Y ese apartarse de la fuente, ¿qué es lo que le trae? Cosas peores, aparte que se sale de la presencia del Señor. Y eso no es maldición, lo es. Porque estás dejando la fuente, estás dejando la única fuente de vida que tienes. Porque tu corazón no estuvo nunca con Dios. Y ahí lo que leímos, el texto anterior, cuando decía pueblo necio y sin corazón. Porque no había corazón con Dios. Estaba más la confianza puesta en mis hechos, en mis cosas. Estaba la confianza más puesta en lo que yo puedo hacer, en lo que yo tengo la capacidad de hacer y no en lo que Dios va a hacer conmigo. Y a veces le tengo a Dios en tan poco estima que prefiero hacer a mi manera y mi voluntad. Y mis hermanos, ¿cuántas veces no se ha visto? Hasta el día de hoy, iglesias y casas de Dios que se están moviendo bajo modelos humanos. Y el Señor va a empezar a poner un alto. Porque Dios no va a moverse con carne y sangre en su pueblo. No se va a mover con tus estrategias. No se va a mover con lo que tú hagas. El Señor se va a mover con lo suyo. Y te vas a tener que aprender a escuchar, a poner los oídos atentos a la voz de Dios y hacerte tú a un lado, aunque no te guste. Porque no es lo que tú quieres. No es como yo quiero.
Y lamentablemente esto implica también inclusive en sueños y anhelos y la forma como, como queremos las cosas. Porque aún luchamos en la forma como queremos las cosas. Yo quiero que las cosas se den así. Yo creo que las cosas deben darse de esta manera y yo pienso y punto, te tienen que dar porque se tienen que dar así. Y Dios ve la soberbia, porque eso es soberbia del corazón. Y el Señor que hace se aparta. O sea, no se aleja de nosotros, no nos abandona. Pero dice la palabra que el altivo lo tiene de lejos. Ahora una persona que no tiene corazón para con Dios, que no le interesa lo de Dios, se debe hacer la pregunta, ¿recibió al Señor? ¿Aceptó en su corazón a Cristo? ¿Verdaderamente ha entendido la salvación? Porque puede ser que sí ha recibido a Cristo, pero ha entendido la salvación. ¿Cuál es el interés genuino por el que se busca a Dios? ¿Lo buscas para que Él te llene tus expectativas? ¿Para que Él te cumpla los caprichos de tu corazón? Porque hay muchos en este tiempo que lo hacen por eso. Y mis hermanos, ya Dios va a empezar a hacer una separación. Porque el pueblo que ama al Señor va a llegar hasta el último. Dios sí quiere cumplir anhelos, Dios sí va a hacer muchas cosas, sí es necesario hacerlo para el cumplimiento de su obra. Pero debes de entender que el Señor no está para cumplir caprichos solamente para llenarnos las expectativas humanas o las expectativas egoístas que nosotros tenemos, mis hermanos. Y en eso nosotros debemos ser genuinos con Dios de por qué le estamos buscando a Dios. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales, en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Ahora cuando hablamos de la otra contraparte es, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Si nosotros nos vamos a otro texto bíblico, posiblemente en otras versiones cuando nos dice de confiar nos habla de una dependencia, cuando hay una dependencia genuina por Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente, y echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y es importante lo que dice esta parte de aquí, el capítulo 7 y el versículo 7 y el versículo 8. En la versión de la Nueva Traducción Viviente dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. No están dependiendo de otras cosas. En el versículo 5 que estaba leyendo en la Nueva Traducción Viviente dice, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, y eso nos incluye a nosotros, que se apoyan en las fuerzas humanas. Es lo que dice la Nueva Traducción Viviente con respecto a confiar, y dice maldito. Y aquí dice bendito el que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Me gusta esta versión. Que el Señor sea su esperanza y su confianza. Bendito el ser humano que confía en el Señor y el Señor será su confianza. Esto está en la palabra de Dios para todos. En la traducción en el lenguaje actual dice más o menos este versículo, pero benditos sean aquellos que solo confían en mí, hablando Dios. Pero benditos sean aquellos que solo confían en mí, que solo confían en mí. Muy interesante como dice aquí la palabra.
Y en la misma traducción en el lenguaje actual, hablando del versículo 5, dice: yo, el Dios de Israel, declaro, maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí, hablando Dios. Maldito quien se aleja de mí por confiar en sí mismo, por poner su fe en sí mismo, por poner su fe en las personas, por poner su fe en las circunstancias y no en Dios. Interesante lo que dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y mis hermanos, estamos viendo que en los dos pasajes, en las dos partes, en las dos personas, tanto el que confía en los hombres como el que confía en Dios, los dos están en el desierto. En el desierto, mis hermanos, vemos dónde estamos poniendo los ojos. Si nuestros ojos, nuestra confianza está puesta en nuestras capacidades, o está puesta en los hombres o en cierto tipo de personas, o estamos confiando de todo corazón en Dios. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí lo estamos viendo claramente. El varón que confía genuinamente en Dios, dice, será como árbol plantado junto a las aguas. Aquí no te está diciendo que no vas a estar en desierto. Aquí te está diciendo que en el desierto fructificarás. Aquí te está diciendo que en el desierto tu hoja será verde. Y aunque pases por la sequía más grande, no te fatigarás ni dejarás de dar fruto, porque el fruto no lo produces tú. Este fruto lo produce Dios. Entonces, cuando nuestra confianza está genuinamente puesta en Dios, vamos a ver que vienen días difíciles. Eso no nos mueve la fe, eso no nos mueve de nuestra confianza, porque entendemos quién está peleando por nosotros. Mis hermanos, y hay que pedirle perdón al Señor, porque hay muchos siervos de Dios que nos dan cátedra de fe. Hay un siervo de Dios de esta vez, y cierta vez lo contó el pastor Spurgeon, de hace un tiempo atrás, de un siervo de Dios que solamente él se dedicaba a orar por la comida y daba gracias por las provisiones que Dios le iba a entregar. Y mis hermanos, venían gente, no se sabe de dónde, y les dejaban alimento, les dejaban leche, les dejaban el pan, les dejaban todo lo que necesitaba comer. En esos momentos justo que no había para comer, decían: Señor, gracias por la provisión que tú traerás. Y venían gente a bendecirles con leche, a bendecirles con gas, y llegaban a tener comida para los albergues. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo dirán? ¿Cómo hace este siervo, hombre de tremenda fe? Sí, también es la gran fidelidad que Dios tiene con cada uno de sus hijos. Pero mis hermanos, es tenaz, porque dice: bendito el varón que confía en Jehová y que tiene por única confianza a Jehová, que no está expectante a las demás personas. Mis hermanos, a veces nosotros ponemos tanto la confianza en que alguien o algunas personas nos van a bendecir, y estamos tan confiados en que nos van a bendecir, que descansamos en ellos y no descansamos en Dios. ¿Qué hace Dios? Te quita esas personas, quita esas personas del camino, para que entiendas que la bendición viene de Dios. Cuando te das cuenta que esas personas después te fallan, estás tan confiado, no es que esta persona me va a bendecir y chuta, yo tengo tremenda confianza de que esta persona me va a bendecir, y contarles que esa persona de que tanto confiaste te falla. Y dime si no es confiar en el hombre. Quedas mal parado, y aparte, de hecho, pierdes la bendición por no poner tu mira en el Señor. Y tristemente la iglesia está en esa manera. Son pocos los que caminan en fe, y la fe que llamamos fe no es la fe de Dios. Es una fe egoísta, mis hermanos, una fe que no tiene nada que ver con lo que el Señor ha llamado fe. Y quiero terminar el texto bíblico, mis hermanos, y terminar este tiempo. Y aquí lo deja claro: engañosos del corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? La razón por la que el Señor nos demanda que nosotros confiemos genuinamente en Él y no en nosotros, es porque Dios es fiel. Conocer a Dios y conocer que Dios es fiel es tener plena seguridad en que Él hará
lo que Él tiene que hacer con nosotros y que lo que hará es bueno. Pero mis hermanos, Dios dice claramente en la palabra que el corazón de nosotros es engañoso y es perverso. Mis hermanos, cuánta maldad haber en el corazón. Nosotros pensar que nosotros podemos sacar algo bueno de nosotros es un engaño. Pensar que nosotros podemos esperar algo bueno de otras personas es un engaño. Yo les digo sinceramente y algo que a veces nos pasa y a veces pasa en el caso de muchas mujeres, de muchos varones que se enamoran, es que no se dan la oportunidad de conocer a la pareja con la que quieren casarse, sino que ya se dieron la visión de cómo es la persona y ya piensan que la persona es así, ya esa persona es así. Y cuando se llega a conocerle más profundamente las desilusiones o ya se empieza una relación pensando que esa persona es lo que dicen, después las consecuencias son graves. Es el dolor, es el sufrimiento, es la angustia y el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ya nos creamos un modelo de lo que es una persona porque a mi manera y pienso que es así. Y somos para fallar, nos podemos equivocar y de hecho nosotros podemos tomar malas decisiones y estar con la gente equivocada. De hecho, confiar en nosotros mismos también es un error porque nosotros tendemos también a fallar, nosotros nos equivocamos. Pero porque dice el Señor que es mejor confiar en Él y depender de Él porque Él es el camino seguro. Y confiar en Él es estar como árbol plantado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos a Dios y entendemos que el plan de Dios es perfecto, entonces sabemos que nuestra vida está segura aun cuando los tiempos son de sequía. En los dos ambientes, tanto el hombre que está maldito como el que está bendito, los dos están por el desierto. Aquí el Señor hace ver en dónde estás poniendo tu corazón, en quién estás dependiendo, a quién estás haciendo dependencia. Dios mira todo eso. Y no es que Dios conoce, pero muchas veces el Señor te hace pasar por eso para que tú te des cuenta de lo que tienes y para que al momento de darte cuenta tú reacciones y cambies esa manera de pensar. Dios no te lleva al desierto para destruirte, pero también el Señor muestra lo que verdaderamente hay en el corazón, si eres o no eres. No podemos confiar en nuestras actitudes o que nosotros somos algo, porque al hacer eso nos engañamos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos resistimos a lo que Dios está haciendo con nosotros, estamos negando la obra que Él quiere hacer en nosotros. Pensar que somos suficientes de nosotros, de que tenemos algo de bueno, es engañarnos a nosotros mismos. Y si Dios lo que quiere mostrar a través de esto es que nuestro corazón nos puede engañar y nos puede jugar sucio, es para que te des cuenta que no nos podemos ni siquiera fiar de nosotros, sino que nuestra fianza, y digo no confianza, nuestra fianza, o sea, nuestra dependencia y genuina confianza debe ser en Dios, en todo. Porque cuando no confiamos genuinamente en Dios, vamos a pasar muchos procesos difíciles, angustiados, porque no hemos sabido poner la mirada en Él. Yo me tiro las orejas con esto, porque fue lo que el Señor me decía. Tanto el que no confía en Dios como el que confía están en el desierto. Pero el que no confía simplemente queda como la retama porque no puso la mira en mí. Pero el que confía en mí, aunque pase por el desierto, dará fruto porque en el desierto aprenderá a madurar, aprenderá a crecer porque entiende que yo estoy con él, que no lo he dejado solo. Y a pesar de que pase por la peor sequía, sabe que yo sostengo su mano. Esa es la mentalidad que Dios quiere en este tiempo en nosotros. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Y que la presencia del Señor nos haga entender que nosotros estamos llamados a creer al Señor aun cuando las circunstancias sean difíciles. No confiar en nuestras capacidades. Tú dices, no es que confía en ti, cree en ti. Muchas veces muchos mensajes de superación no te están llevando a confiar en Dios, sino que te llevan a alejarte de Dios y hacerte a ti mismo un Dios. Y mis hermanos,
Dios nos quiere llevar a un encuentro mucho más cercano con Él, mucho más personal. Y es necesario que nosotros le busquemos a Él más que nunca. Dios, como dije, está empezando a apretar. Y Dios, si eres nacido de nuevo genuinamente, te va a llevar hasta el punto de que te vas a humillar a Dios. Pero ¿para qué esperar eso y no humillarte de una vez? ¿Para qué oponer resistencia? ¿Para qué seguir esperando que Dios oprima su mano sobre tu vida para que el Señor te lleve a hacer la obra cuando el Señor te pide solamente que te humilles? Si tú te humillas, no vas a pasar por tanta cosa. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Es necesario que nos examinemos, que conozcamos qué es lo que verdaderamente hay en el corazón, porque Dios ya sabe lo que hay, pero Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de lo que hay en el corazón. Padre de los cielos, te damos gracias y te bendecimos por esta palabra, papá. Perdónanos, Señor, por la terquedad y necedad de nuestros corazones de pensar, Señor, ser algo cuando no somos nada, papá. Guárdanos de nosotros mismos, Señor. Y ayúdanos, Padre, a entender, Señor, que no tenemos nada en nosotros. Guárdanos de confiar en el hombre, guárdanos de confiar en nosotros. Llévanos a confiar genuinamente en ti, ayúdanos a confiar, a poner nuestra vista, nuestra dependencia totalmente en ti, Señor. Te pedimos perdón cuando hemos confiado más en lo que podemos hacer, en lo que debemos hacer, en lo que creemos que es, más que poner la confianza en ti. Hoy te pedimos, Padre, que seas tú en medio nuestro, Señor, trabajando, haciendo tú la obra. Levántanos. Padre, tú vas a empezar una obra nueva en tu pueblo, en tu iglesia, Señor. Tú nos quieres dispuestos. Ayúdanos. Porque si tú no lo haces de nosotros, no lo podremos hacer. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y que el Señor te lleve a tener una relación mucho más personal, donde tú aprendas a entender lo que es depender del Señor. Que Dios te sea levantando, fortaleciendo y que tú mires la mano de Dios en todas las cosas. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Estamos despedidos, mis hermanos.